Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la diferenciación logarítmica. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a ver en este caso o a indicarles es que algunas expresiones explícitas o algunas funciones que comprenden potencias, productos, cocientes, entre otros tipos de aspectos, operaciones que obtengan, resulta un poco laborioso poder determinar la derivada con los métodos clásicos. El método clásico estamos hablando de producto, cociente, regla de la cadena, o considerar lo que son las propiedades de la derivación del exponente o del logaritmo. Por ejemplo, vean esta expresión, la primera, f de x es igual a x elevado a la 5 tercios, la raíz cúbica. En este caso, dentro de la raíz tenemos un polinomio que es 2x a la 2 más 5x menos 4, todo dividido entre paréntesis 2x más 5 elevado a la 3. Calcular esta derivada, utilizando los métodos clásicos, vemos que es una función escrita en su forma racional, es decir, hay que aplicar la ley del cociente, pero para derivar la primera tenemos que aplicar el producto, porque tenemos un producto arriba, tenemos este multiplicado por este otro, entonces es un producto. Pero para multiplicar ese producto, el segundo, hay que aplicar la regla de la cadena, que es esta expresión radical, en este caso raíz de 3. Esa es la primera parte de la derivada, menos la derivada de esta otra, también tendríamos que aplicarla con la regla de la cadena. Entonces se vuelve muy laborioso, un ejercicio un poco más largo, más extenso. De igual manera con esta, tengo y igual a x elevado a la raíz, y dentro de la raíz tengo un logaritmo, x a la 2 más 5. Se vuelve laborioso de igual manera calcular una derivada de este tipo. ¿Por qué? Tendremos que aplicar la regla de la cadena en 3 oportunidades para resolver este. Cuando tenemos ese tipo de problemas, cuando vemos que la expresión, ya sea explícita o nuestra función, es un poco laboriosa, complicada para calcular la primera derivada, utilizamos lo que es la derivada por el medio del logaritmo. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Si tenemos una expresión, ya tenemos y igual a algo, aplicamos logaritmo a ambos lados. Si tenemos una función, recordemos que sustituimos la función por y. En el caso que vimos anteriormente, f de x va a ser y por toda esa expresión, se aplica logaritmo a ambos lados, y luego se empiezan a aplicar las propiedades de los logaritmos que hemos visto en videos anteriores, hasta dejar la expresión de la manera más simplificada posible. Y ahí podríamos derivar la expresión y nos va a quedar muchísimo más simple la derivada. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Obtenga la primera derivada de la siguiente expresión y tenemos esta función, f de x es igual a x elevado a la 5 tercios, raíz cúbica de x, y dentro de la raíz, o sea en el subradical, lo que tengo es 2x elevado a la 2 menos 4. Y ahora en el denominador lo que tengo es 2x más 5 todo elevado a la 3. Entonces vamos a aplicar el método de derivación logarítmica de esta expresión. Vamos a la pizarra. Tenemos que derivar esta expresión. Como dije anteriormente, si trabajamos con los métodos usuales va a ser un trabajo muy extenso. Lo que vamos a hacer es cambiar el f de x por una y, va a ser igual a x 5 tercios, raíz cúbica de 2x a la 2 menos 4, entre 2x más 5 elevado a la 3. Ya hicimos esta sustitución y lo que nos decía el método de derivación logarítmica es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. En este caso, lo que hago es escribir dentro del argumento la expresión que tengo. En este caso, del otro lado, me queda una expresión bastante grande. Logaritmo natural de, y lo que tengo dentro del logaritmo natural es x elevado a la 5 tercios por la raíz cúbica de 2x a la 2 menos 4 entre 2x a la 2 más 5 elevado a la 3 y cierro el paréntesis. Ya hice el primer método, que es aplicar logaritmo a ambos lados. Antes de calcular la primera derivada, en esta expresión
voy a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Entonces, el logaritmo, en este caso natural, de y lo voy a dejar igual, vean que lo estoy colocando igual, y para aplicar esto, se tienen que recordar que el logaritmo de una expresión escrita como a entre b, donde en el argumento ustedes lo que tienen es una fracción o una expresión racional, ustedes lo pueden escribir como el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Es una resta, quedándome entonces logaritmo y escribo solamente el numerador por la raíz cúbica de 2x a la 2 menos 4. Solamente el numerador, observen acá, lo mismo acá, a en el numerador logaritmo de a, menos, ahora logaritmo de, y lo que voy a colocar acá es el denominador, y el logaritmo de esa otra expresión. Ahora, antes de derivar, tengo que dejar esta expresión totalmente simplificada utilizando las propiedades de los logaritmos. Acá vemos una multiplicación. Se van a recordar entonces que el logaritmo de a por b, cuando en el argumento tengo una multiplicación, iba a ser el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Es decir, que cuando en el argumento tengo una multiplicación, yo lo puedo dividir como la suma de logaritmos. Lo vamos a aplicar en esta parte. Logaritmo de y va a ser igual a logaritmo de x a la 5 tercios más el logaritmo de raíz cúbica de 2x a la 2 menos 4 menos este otro logaritmo, logaritmo de 2x más 5 elevado a la 3. Aquí puse elevado a la 2, vean que está elevado a la 3, aquí hay un errorcito, sería la 3 y aquí sería entonces elevado a la 3 también. Aquí hay un errorcito, ya lo corregimos. Tenemos la expresión. Ahora, antes de utilizar otra propiedad de los logaritmos, vamos a recordar que si tengo una expresión de la forma raíz cúbica o raíz enésima y aquí a elevado a la m, yo lo puedo escribir como a elevado a m entre n. Es decir, el índice de la raíz quedaría como el denominador de, en este caso, la potencia. Vamos a reescribir entonces este segundo logaritmo. Logaritmo de y va a ser igual a logaritmo de x elevado a la 5 tercios más logaritmo, y aquí hago esa sustitución que dije acá, me daría 2x a la 2 menos 4 elevado a la 1 tercio. Estoy pasando la raíz cúbica a 1 tercio, menos el logaritmo de 2x más 5 elevado a la 3. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar otra de las propiedades de los logaritmos. La otra propiedad que vamos a aplicar es que si yo tengo un logaritmo y en el argumento tengo a, pero todo el argumento, repito, todo el argumento está elevado a un número n, yo puedo escribir como n multiplicado por el logaritmo, en este caso el logaritmo natural, de ese argumento. Es decir, dicho de otra manera, la potencia del argumento pasa a multiplicar delante al logaritmo. Lo puedo aplicar con las tres logaritmos que tengo de este lado. Entonces me queda logaritmo de y. Esto es igual a 5 tercios, quedaría como 5 tercios por el logaritmo de x. Más, aquí me daría un tercio por el logaritmo de 2x a la 2 menos 4. Y me quedaría menos, vamos a borrar acá, menos, y aquí me quedaría 3 veces por el logaritmo, el 3 lo pongo acá, de 2x más 5. Tenemos esta expresión. Observemos que ya la tenemos bastante simplificada. Tenemos la suma o resta en este caso de 2 logaritmos, de 3 logaritmos acá. Ahora sí, vean que hasta el momento no he derivado, simplemente lo que he hecho es aplicar propiedades de los logaritmos. Ahora bien, en este punto es donde yo voy a derivar. Y tenemos que tener claros cuál era la derivada del logaritmo.
vamos a recordarlo en este primer logaritmo, que es un logaritmo muy simple, logaritmo de x, o en este caso que sería el logaritmo de y de x. Recordemos que la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, pero recordemos que cuando trabajamos con este tipo de expresiones, vamos a multiplicar por el y'. Entonces, la derivada del logaritmo de y, con argumento y, va a ser 1 entre y, pero siempre lo vamos a multiplicar por el y'. Esto va a ser igual a 5 tercios, lo dejo porque es la constante que multiplica la variable, y la derivada del logaritmo de x es 1 entre x por x', más 1 tercio. La derivada de esto, esta derivada es un poco más complicada, no es simplemente lo del logaritmo, porque hay que aplicar una ley de la cadena, pero es muy simple, porque quedaría 1 entre el argumento, me quedaría 2x a la 2 menos 4, multiplicado por lo de adentro derivado, 2x a la 2 menos 4, eso lo vamos a derivar. Y finalmente, menos 3, y la derivada de ese logaritmo es 2x más 5 por la derivada de lo de adentro. Tenemos que derivar lo que está adentro, el argumento del logaritmo, 2x más 5. Ahora vamos a ir simplificando. Vemos que 1 por y' va a ser y' y por 1 me va a dar y. En este caso, recuerden que la multiplicación entre fracciones es de manera horizontal. Entonces me daría 5 por 1, 5, 3x en el denominador. Y', recordemos que el x' siempre iba a ser 1, entonces no lo voy a colocar. Más 1 tercio, ok, vamos a hacer la multiplicación de una vez acá. Recordemos que la multiplicación de manera horizontal, entonces me daría 1 por 1, 1 en el numerador, entre 3 por 2x a la 2 menos 4, pero hay que derivar esto. La derivada de esto sería 2 por 2, me daría 4x por x'. Recordemos que cuando derivábamos x, agregábamos x' y cuando derivábamos y, agregábamos y', que lo hicimos acá. Por x'. El 2 por 2, 4x por x'. La derivada de 4 es 0, por ser una constante, entonces no la coloco. Menos, multiplico acá. Numerador por numerador, denominador por denominador. Recordemos que el denominador del 3 es un 1. Me queda 3 entre 2x más 1. Por la derivada de esto, la derivada de acá sería 2x, ¿verdad? 2x, la derivada va a ser 2. No coloco el x, pero como derivé x, es la derivada x', perdón. 5 va a ser 0. Nuevamente volvemos a simplificar principalmente estas dos expresiones. Me daría y' entre y va a ser igual a 5 entre 3x más, vamos a multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Recordemos que es de manera horizontal y sabemos que esto es 1. Esto es 1 y esto es 1. Recordemos que x' siempre iba a ser 1. Entonces me quedaría 4x entre 3, 2x a la 2 menos 4, menos, ya esto está acá en el numerador, ese fue con 1, este me da 1, 2 por 3 me daría 6, entre 2x más 5. Yo lo que quiero es encontrar la primera derivada. En este caso, como yo cambié f por y, tengo que tener la derivada de y', que sería y', la primera derivada. Pero vean que y' no está totalmente despejada, tiene un y que lo está dividiendo. Entonces, vamos a reescribir o vamos a pasar esa y que está dividiendo a la y' al otro lado a multiplicar. ¿Puedo hacerlo acá abajo? Yo creo que sí me da espacio. Y' va a ser igual a, esta está dividiendo, pasa a multiplicar, pero a multiplicar a todo esto que tenemos acá. Entonces hago un paréntesis grande y escribo 5 por 3x más 4x entre 3 por 2x menos 4, x a la 2 aquí, menos 6 entre 2x más 5.
Y aquí parece que ya hemos terminado. Sin embargo, no puedo tener expresiones de x y y juntas porque la expresión o la función que me dieron estaba de manera explícita. Entonces, este y hay que sustituirlo. Y' va a ser igual. Y hay que sustituirlo. ¿Por quién? Recordemos que esto era igual a y. Recordemos que eso era igual a y. Entonces, siempre cuando derivamos de esta manera, tenemos que pasar el y que está dividiendo al otro lado a multiplicar y sustituirlo por la función original, quedándome entonces x a la 5 tercios por la raíz cúbica de 2x a la 2 menos 4 entre 2x más 5 elevado a la 3, eso va a quedar multiplicado por toda esta expresión, que sería 5 entre 3x más 4x entre 3 por 2x a la 2 menos 4 menos 6 entre 2x más 5. Y esta entonces sería nuestra primera derivada de esta expresión. Observemos que la expresión original la tenemos aquí arriba, la función f, una función bastante complicada porque tenía regla del producto, regla del cociente, tenía regla de la cadena. En la regla de la cadena se aplicaban varias veces, entonces lo más fácil fue aplicar logaritmo a ambos lados, se aplican las propiedades de logaritmos y llegamos que la primera derivada es esta expresión que tenemos acá. En este otro ejemplo me dice determine la primera derivada de la siguiente expresión y tenemos y es igual a x elevado a la e y elevado a la 2x más 5. Observemos acá que tenemos la potencia y de esa potencia tenemos otra potencia. El x está elevado a la e, pero el e está elevado a la 2x más 5. Si utilizamos los métodos convencionales para que lo de la derivada regla de la cadena, producto, cociente, en este caso que sería la cadena, tendríamos que aplicar la cadena un par de veces. Sin embargo, podemos trabajar con lo que es la derivada por el método de logaritmo para que sea más simple. Aplicamos logaritmo a ambos lados con las propiedades, simplificamos la expresión y nos quedaría simplemente aplicar la derivada de un producto. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos esta expresión, vemos que tenemos x elevado a la e elevado a la 2x más 5. Vamos a aplicar entonces logaritmo natural a ambos lados. En este caso me quedaría y. Vean que coloco en rojo solamente la primera vez el logaritmo, para que puedan observar que el logaritmo se aplica a todo, en este caso todo lo que está de este lado de la igualdad, el lado izquierdo, es y. Y ahora del lado derecho, todo lo que está del otro lado de la igualdad sería x elevado a la e y el e elevado a la 2x más 5. Aplico logaritmo natural a todo. Vean que tenemos en el argumento solamente la letra y, por lo tanto no hay nada más que hacerle. De este lado podríamos aplicar la propiedad que me dice que si tengo logaritmo natural de algún número elevado a otro número con un exponente n, yo puedo poner a multiplicar el exponente delante del logaritmo y quitarle el exponente entonces al argumento. Siendo así, observemos que el que está elevando a todo el argumento sería e elevado a la 2x más 5. Me quedaría logaritmo de y es igual a e elevado a la 2x más 5 por el logaritmo de x. Veamos que este es el exponente, todo esto es el exponente de la x, por lo tanto lo saco afuera, lo saco acá, lo bajo más bien, no es sacarlo porque es el exponente, lo coloco adelante del logaritmo a multiplicarlo. Y aquí no podemos simplificar más la expresión, entonces debemos derivarlo acá. Vemos que tenemos un producto, por lo tanto tenemos que aplicar lo que es la derivada del producto. Entonces vamos a derivar a ambos lados. Recuerden que el logaritmo derivado es 1 entre el argumento, en este caso el argumento es y. Pero recuerden que cuando derivaba por y tenía que escribir y'. Ahora, la derivada de esto, vamos a colocarlo, no lo vamos a derivar, vamos a colocar la definición. Entonces sería el primero, este número que tengo acá,
va a estar derivado. Vamos a colocarlo en rojo para recordar que tenemos que derivarlo. Pero lo vamos a multiplicar por la segunda sin derivar. Más el primero, que sería el mismo e a la 2x más 5, sin derivar, por el logaritmo de x, pero el logaritmo de x va a estar derivado. Recordemos que hay videos anteriores donde se explica detalladamente el proceso para derivar el producto. Ahora, vamos a derivar este. Observemos que es una exponencial con un polinomio en el exponente. Por lo tanto, hay que aplicar regla de la cadena. Entonces me quedaría e a la 2x más 5. Recordemos que la derivada de la exponencial es ella misma, pero aquí habría que multiplicarla por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 2 por el logaritmo de x. Más, esta no la estoy derivando, entonces la coloco igual. 2x más 5 por la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre el argumento, es decir, 1 entre x. Aquí el 1 multiplica el y' y el y que queda abajo queda multiplicado por 1, por lo tanto me da y. Vamos a simplificar un poco la expresión. De esto quedaría entonces 2 por e a la 2x más 5 multiplicado por el logaritmo natural de x más, y si multiplicamos acá, recuerden que se multiplica de manera horizontal, numerador por numerador y denominador por denominador. Me estaría quedando e elevado a la 2x más 5 entre x. Pero recordemos que lo que queremos es la primera derivada, y la primera derivada sería y'. Sin embargo, y' lo estamos dividiendo entre un y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es pasar ese y que está dividiendo del mismo lado de la y' al otro lado a multiplicar. Vamos a dejar el último renglón nada más para copiar. Entonces me quedaría y' va a ser igual a y multiplicada, este y lo pasamos a multiplicar por 2e 2x más 5 por el logaritmo natural de x más e a la 2x más 5 entre x. Pero recordemos que de este lado de la igualdad no puede quedar la combinación de y x, porque aquí lo tenía despejado. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar que y era esto. Entonces en vez de escribir y voy a escribir esa expresión, es decir, hacer una sustitución con la expresión original, que sería x elevado a la e elevado a la 2x más 5 multiplicado por toda esta expresión, que sería 2 por e a la 2x más 5 por el logaritmo natural de x más e a la 2x más 5 entre x. Y esa sería entonces nuestra derivada de la función, y observen que lo que hice fue aplicar la derivación logarítmica. La expresión original era un poco compleja para derivar así, entonces lo que hice fue aplicar logaritmo a ambos lados, aplicar las propiedades y despejar el y' para obtener nuestra primera derivada. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre derivación logarítmica haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.